Bien, Hermín, ¿podemos empezar? Sí, no, adelante, Eh, adelante. Perdón, es que sí, estaba voy, en la voy portugués. apenas Sí, colocar claro. acá el opening y empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo día en Yotla-SIG. El día de hoy vamos a tener una sesión que tiene que ver con educación y trabajo a distancia, denominada proceso de reestructuración social de la educación y el trabajo. Las cuales estarán como ponentes Sandra Villada, Francisco Morales y un servidor. Adelante, por favor. Siguiente. Gracias. Siguiente. Bueno, entonces, como ponente está Sandra Villada. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados en materia de derechos humanos, protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública. Ha participado como becaria en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en Río de Janeiro, Brasil, en el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe en La Paz, Bolivia. Por la Asociación de Internet MX, formó parte del comité organizador en 2016 de el Foro de Gobernanza de Internet celebrado aquí en México, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, y también fungió como apoyo en la realización de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en el año 2019. Ha sido invitada a participar en diversos foros, como el de Empoderamiento de la Mujer en la Era Digital, para el Foro de Gobernanza de la Juventud de Internet en Nicaragua, y también ha sido facilitadora para la República Dominicana en temas de gobernanza de Internet. Actualmente estudia el posgrado en Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM para enfocarse en temas de dominios en Internet. Siguiente, por favor. Asimismo, será ponente Francisco Morales. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa diplomados en Transformación Digital y Marketing Farmacéutico. Ha participado como becario en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, celebrada en la Ciudad de México en el año 2019. Asimismo, ha sido coordinador en diversos eventos en conjunto con organismos del sector público y en su experiencia con la Asociación de Internet MX. Actualmente forma parte del equipo administrativo de una agencia digital, gestionando temas de comunicación interna y recursos humanos en área como onboarding y diseño organizacional. Adelante. Muchas gracias. Yo tengo el gusto de presentarles a Benjamín, nuestro orador también del día de hoy. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, enfocado en Derecho Digital y consultor en materia de protección de datos personales y socio de la firma Lagalat. Ha participado en diversos eventos relacionados con la gobernanza de Internet que le han permitido adentrarse en el ecosistema de Internet, entre los que se encuentran ponente en la reunión de FIADA en el 2018 como parte del programa de NetGen para la reunión del ICANN 67 y ICANN 70. También ha sido participante en la primera fase del programa de Ambassadors de JobLASIP 2020 y ponente y embajador para JobLASIP 2020. Actualmente es parte del comité organizador de este evento y coordinador del grupo de privacidad y datos personales para el proyecto Job Summit que se presentará en el IGF 2021. Sin más, les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en este panel y los que nos siguen por YouTube. Les cedo la palabra a Sandra. Hola, ¿cómo están? Buen día, un gusto saludarlos desde Ciudad de México y efectivamente vamos a hablar acerca de la transformación digital, pero en un tema educacional y también de trabajo. ¿Me pueden ayudar con la otra lámina, por favor? Bueno, vamos a hablar de esta educación virtual desde la reinvención del modelo de aprendizaje, ¿no? Cómo el alumno se está reinventando y al mismo tiempo el profesor está reinventando esta educación, ¿no? Primero que nada es súper importante saber que el derecho a la educación pues es un derecho humano y ahorita también está influenciado mucho por la cuarta generación de derechos humanos, que es la generación los derechos humanos a las tecnologías de la información, ¿no? Por otra parte, vamos a hablar de la adaptación sociocultural y por otra, la reinvención del modelo educacional. También de la empatía y de la solidaridad de la sociedad civil en estos tiempos de pandemia y respecto a la educación virtual, pero en un contexto más global social. La que sigue, por favor. Bueno, la Asociación Mexicana de Internet año con año hace un estudio que es el estudio de hábitos de los usuarios. Este año en su estudio revela que durante el año 2020 el hogar fue el principal lugar de uso de Internet
Con el 90.9% de los usuarios se conectaron desde ahí, impulsado por el confinamiento. El 92.1% se conectaron por medio de Wi-Fi. El teléfono inteligente se ha convertido en el dispositivo principal de conectividad. Estos datos los pueden encontrar en la página directamente de la asociación y los pueden descargar gratuitamente desde ahí. Adelante, por favor. En un tema de adaptación tecnológica, pues es importante decir que, como les comentaba, aprenden los alumnos, aprenden los maestros, se reinventan y aprenden también los papás. En este sentido, la educación lo que hace es reinventar en un tema más amplio, social, global, para que se pueda, o sea, y como hay un cambio estructural en su vida cotidiana, tienen que reinventarse. Entonces, esa reinvención es a través de las pausas que se da para volver a entrar a una vida cotidiana distinta y nueva. O sea, se ejerce una coyuntura tan global, social, que se tienen que adaptar de nuevo. Y en este caso se tienen que adaptar a las tecnologías, ¿no? Los profesores lo que hacen ya es utilizar distintas plataformas digitales para videollamada. En un sondeo que realicé para esta ponencia, me di cuenta y me comentaban también que las más visitadas son Zoom, WhatsApp, inclusive Webex, Meet y Classroom, ¿no? Los profesores utilizan esto, pero tengamos en cuenta que al ellos reinventarse al principio no fue como muy fácil, sobre todo para los profesores que ya son adultos mayores y que aún les cuesta muchísimo más tener como esa tecnología, ¿no? Dentro de su vida cotidiana. Y bueno, los conocimientos tecnológicos, es muy importante entender que se tiene que volver a digitalizar, ¿no? O sea, si bien tenemos como una ruta en donde la gente está estudiando y trabajando todos los días, ahorita al momento de digitalizarse se transforma, ¿no? También en este sondeo, pues la mayoría de los profesores creían que no era viable dar más de 2 horas de clase por un tema pedagógico y que, bueno, su material tiene que ser mucho más dinámico para que los alumnos no pierdan el interés por la clase, ¿no? Que el aprendizaje en línea funciona, pero no para todos los niveles escolares, justamente, bueno, justo por lo que les comentaba, ¿no? Por un tema de que no todos ponen atención de la misma manera, ¿no? Entonces, que tienen que buscar como mucho las vías de cómo van a llevar a cabo esa educación online. Ellos comentan que antes estaban ya acostumbrados los alumnos a un sistema, ¿no? Sin embargo, pues ahora ya las indicaciones de los profesores son distintas para ellos, ¿no? Entonces los alumnos se han visto como rebasados en eso y al reeducarse es importante que ellos vuelvan a entender cuáles son los objetivos de esa educación en línea, ¿no? No todos los alumnos cuentan con los medios digitales y a algunos se les dificulta, no solamente a los alumnos, sino también a los profesores, llevar a cabo el plan de estudios. Hay algunos que se adaptan más rápido y hay otros que tienen que ser un poco más organizados. Eso depende de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, pues los maestros se tienen que reinventar para que todos puedan tener las mismas oportunidades de educación vía online. La siguiente, por favor. Ok. Derivado de los cambios que trajo la pandemia, pocas personas tuvieron que adquirir algún tipo de dispositivo para adaptarse a la modalidad 100% en línea. Bueno, cuando comenzaron a estudiar, estos eran como los dispositivos que más utilizaban, ¿no? Previo a la pandemia y durante la pandemia, la computadora bajó en un 3%. El smartphone en un 2%, la computadora de escritorio en un 3%, la tablet en un 2% y aún un 2% no cuentan con algún dispositivo para tomar sus clases online. Adelante, por favor. Durante la pandemia, el 37% de los estudiantes pausó sus estudios en un tiempo por falta de dinero y por temas de salud, ¿no? Como podemos ver en estas gráficas que son del estudio de educación en línea de la asociación, el 37% sí y el 63% no. Las razones para pausar sus estudios fueron los motivos económicos, por temas de salud, las instituciones suspendieron las clases, no contaban con el material o herramientas necesarias para continuar sus estudios, la falta del tiempo, carga de trabajo y tenían algunas otras razones en un 5%. Adelante. Ante la pandemia, el 65% de las personas que estudiaban bajo la modalidad mixta o presencial continuaron estudiando por videollamada. ¿Ellos qué tan capacitados estaban, qué tan capacitados creen que los profesores estaban para dar clases en línea? Muy capacitados, algo capacitados, neutrales,
poco capacitados y nada capacitados. Como vemos, en un 28% refieren que son muy capacitados y en un 38% refieren que están algo capacitados, ¿no? Algunas, el 65% es por sesiones en videollamada y otras, el 35% son por plataformas en línea. Adelante, por favor. En este estudio, el estudio de la Asociación de Internet refiere que la falta de interés y la situación económica son los principales motivos que frenan a los internautas en México para seguir preparándose. Las razones para no continuar estudiando son no tienen interés o estudiar en algún momento es un 40%, la falta de dinero es un 25%, la falta de tiempo es un 12%. Esto es muy importante, este dato es muy importante, es debido a la pandemia ya no pueden continuar estudiando, que es un 4%, y la falta de herramientas para estudiar en línea, que es un 1%, ¿ok? El 80% estudian actualmente o están interesados en estudiar, y el 20% no están interesados en estudiar. Adelante, por favor. Ok, me falta uno. Ok. La educación transmedia. Bueno, comentarles que en el caso de México, el gobierno implementó un programa que se llama Aprende en Casa. Este programa es solamente para de kinder a secundaria, que son niveles básicos de educación. Y bueno, tiene una plataforma en línea donde puedes descargar y consultar los libros de texto gratuitos. Sin embargo, este programa está aunado a ser tomado por alumnos en televisión abierta. Con esto quiero decir que la televisión abierta mexicana se utilizó para poder implementar este proyecto. Y obviamente algo que encontré en el sondeo es que muchos de los profesores reforzaban esta técnica de aprender en casa con también darle clases por Zoom, hacer grupos vía WhatsApp y sobre todo que si hubiera una interacción, si bien no cara a cara, sí de lo real a lo virtual y de lo virtual a lo digital. Perdón, de lo virtual a lo real. Con esto quiero decir que la mayoría de los profesores trataban de dar una clase específica para aquellos alumnos que no entendían, inclusive para aquellos padres que no entendían. Es importante también resaltar que no solamente se reeducaron a los alumnos, ni los maestros, ¿no? Sino también los padres de familia tuvieron que reeducarse porque desafortunadamente muchos de ellos no contaban con la experiencia de poder utilizar material virtual, ¿no? Uno de los casos, y que es súper importante, es que la gente que estaba conectada apoyó mucho en temas de solidaridad a la gente que no estaba conectada. Con esto quiero decir es que se vio mucho que la gente que sabía utilizar internet de alguna manera apoyaba a aquellos padres de familia que no lo hacían. Eso se hacía entre familias, entre conocidos e inclusive vía online. En este sondeo que realicé, muchos de ellos le preguntaban a un familiar o a algún amigo cómo hacer este proceso para poder enviar los trabajos, porque como todo era digital, algunos no contaban con las herramientas y otros con los conocimientos. Adelante, por favor. Y bueno, ahora les cedo la palabra a mi compañero Francisco Morales, que les hablará de las plataformas digitales y la integración a modelos actuales. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, en esta vía de generar estos temas de transformación digital, nos hemos dado cuenta dentro de todo el análisis situacional que hemos realizado, que se están borrando estas barreras, esta reestructuración en cuanto a los espacios físicos y digitales que conforman tanto el trabajo como la vida personal en casa. Al respecto, en esta cuestión de implementar este tipo de plataformas, se vio una alza muy significativa en cuanto al uso de plataformas dedicadas a la industria en general, como lo son estas plataformas de gestión de tareas y tiempo, como lo pueden ser Slack, Monday, Teamwork, o también estas de videollamada que forman parte de la conciencia social en cuanto al uso para la conexión con los demás, ¿no? Para formar equipos, formar una simbiosis mucho más en específica para relacionarnos con nuestros pares y generar así nuestros proyectos. Y también unos derivados para sectores en específicos, como lo pueden ser los delivery o courier, para la implementación de estas plataformas por parte de MIPYMES, que pueden integrar dentro de sus procesos de producción y también de entrega estas herramientas, o de dispositivos conectados a través del Internet of Things, como en industrias como los de la salud. ¿Para qué? Para la obtención de datos que puedan ayudar, por ejemplo, al médico a obtener un mejor diagnóstico y ayudarlo a que sus pacientes puedan tener la seguridad de poder asistir de alguna forma remota a él, ¿vale?
La siguiente, por favor. Con ello se derivaron diferentes tipos de programas a lo largo de América Latina. Nosotros identificamos 3 en específico, como lo puede ser la plataforma de Le Atiendo por Internet, que es un programa consolidado dentro del año pasado por la Asociación de Internet MX. En esta plataforma lo que se hace es brindar estos conocimientos digitales a la par de instruir a las MIPYMES o a estas personas que quieren incursionar con un negocio en Internet a generar una estructura crítica que los pueda ayudar a tener contacto con sus clientes a través de diferentes herramientas digitales y estrategias con base en diferentes plataformas como lo pueden ser Google o inclusive canales de WhatsApp o Telegram para la consolidación de estos, o también herramientas que van dirigidas hacia cómo poderte presentar en algún medio digital. También una estrategia que nació en Argentina, que es impulsada por todos los capítulos iberoamericanos de la IAB, es Aguante Pyme, que este proyecto lo que hace es que publicistas o personal, gente del medio creativo, pueda consolidar un board en el cual puedan ayudar a estas pymes a poder consolidar una marca, a poder consolidar un nombre dentro de Internet, a la par de ayudarlos a generar diferentes materiales digitales y gráficos que los puedan ayudar a tener esta imagen en redes sociales. Y otro que va más enfocado hacia la salud, que fue una iniciativa entre la Ventanilla Única de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, junto con la plataforma Okidoc, para poder proporcionar a personas que no tengan un seguro social, no tengan una forma de poder acceder a servicios de salud en la frontera, a poder realizarlo a través de esta plataforma de telemedicina, para poder tener acceso a este derecho humano de la salud y también poder tener seguimiento a través de otras plataformas como lo es el expediente clínico electrónico y también para apego a tratamiento como lo es la receta electrónica. Con ello, estos programas de apoyo que nos hacen ver, consolidar a Internet como una herramienta de transformación digital que me puede ayudar a generar mi negocio en Internet, de solidaridad a la paridad de tener la conciencia de poder ayudar a otras personas a que incursionen en esta parte digital y también de derecho a acceso y ejercicio al derecho humano, como lo es la salud, ¿no? Siguiente, por favor. A la par, todos estos programas nos dan 3 principales activos, que es el aceleramiento a la digitalización y la transformación digital de todos estos modelos de negocio. Otro, que es la transformación de los modelos de negocio en sí, que es la implementación de todas estas herramientas para poder llegar ya inclusive a no tener espacios físicos en los cuales atender, y también los nuevos modelos de negocios basados en estas plataformas digitales como tal, ¿vale? Siguiente, por favor. Así, Internet se ha vuelto para todos en esta parte laboral, en este catalizador para la educación, para el trabajo, en cuanto a que esta plataforma nos ha brindado o nos ha puesto en marcha para el consumo de contenidos educativos y profesionalizantes, en el sentido de, desarrollar estas habilidades digitales y a la par de generar estos modelos de trabajo híbrido, en el que podamos también estar de manera física como remota, generando nuestro conocimiento para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Adelante, por favor. Sin más, le paso la palabra a Benjamín. Bueno, pues en efecto, como hemos observado de lo expuesto por Paco y Sandra, a partir de la pandemia, tanto la digitalización como la transformación digital en la educación y en el trabajo se potencializaron. Entonces vamos a hablar un poquito de legislativamente qué es lo que sucede. Si bien ya existían algunos teletrabajos antes de la pandemia, la legislación mexicana aún no estaba adecuada para ello. Someramente, en un párrafo de la Ley Federal del Trabajo se establecía la modalidad de trabajo a domicilio, ¿no? Que era una modalidad a distancia, con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pero que no había reglas específicas al respecto, ¿no? Lo que claramente resultó en muchos problemas. De hecho, la mayoría, me imagino que en muchos de sus países ocurrió exactamente lo mismo, que la mayoría de los trabajadores y empleadores no tenían idea cuáles eran las pautas a seguir. En muchos casos había un desconocimiento de esta adaptación digital del trabajo, de las condiciones laborales, ¿no? Y bueno, esto obviamente afectó a muchísimos trabajadores en muchos aspectos. Perdón.
Por otro lado, están las personas que trabajaban por outsourcing, es decir, por subcontratación laboral, que si bien esto puede significar para los empleadores un ahorro en costos y una disminución de riesgos, ¿no? Como en el caso de la pandemia, pues obviamente hubieron muchas pérdidas en las empresas, y a través de estas empresas de outsourcing, de subcontratación, hubo una disminución, ¿no? de esta afectación al no recibir ingresos la propia empresa, pues no había con qué pagar los salarios de los trabajadores, y a través de estas empresas, bueno, disminuían los riesgos, pero también afectan a los trabajadores en cuanto al salario integral, y también no hay un acceso a derechos como seguridad social, salud, vivienda, entre otros, que con una contratación directa a lo mejor se tendría. Además de que se presta a la defraudación fiscal, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, a partir de esta situación se hicieron varias reformas a la Ley Federal del Trabajo a fin de, por un lado, prohibir el outsourcing como funcionaba en México y establecer una regulación robusta en materia de teletrabajo. En cuanto a la subcontratación, como mencioné, se prohibió en México ya no hay ¿cómo se llama? Contratación indirecta, salvo para los casos de subcontratación en materias especializadas diferentes al trabajo social de la empresa, ¿no? Es decir, sí existe la subcontratación, pero solamente para esos trabajos que no están dentro del objeto principal de la empresa. Bueno, por lo que respecta al teletrabajo, hay varios puntos importantes a analizar, y de hecho, bueno, tenemos que, para que exista, bueno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, para que exista teletrabajo, tiene que ocurrir en lugares distintos al establecimiento. Es decir, no existe teletrabajo si uno ocupa las tecnologías de la información, pues, en los establecimientos designados para ello, ¿no? El segundo punto es que tiene que haber una utilización primordial de las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de trabajo y el patrón, bueno, o el empleador, ¿no? Entonces, hay que entender también que la Ley Federal del Trabajo sí nos determina ciertas definiciones, ¿no? Por ejemplo, tecnologías de la información y comunicación lo define como, pues, un conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, y otros más conceptos que tienen como propósito justamente facilitar las tareas y las funciones en los centros de trabajo, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información. Y en particular, componentes tecnológicos que permitan crear, modificar, almacenar o recuperar esa información. Ahora, ¿qué se entiende como uso primordial de las tecnologías, no? Porque a lo mejor y lo utilizamos, pero no sé, para mandar un correo, ¿no? O algo muy simple. Entonces, sí trata de dar un margen la ley y establece como este uso primordial de las tecnologías, aquellas relaciones laborales en las que se desarrolle más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora, con el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, pues obviamente para el caso de la gente que trabaje en su domicilio con uso de tecnologías, pero que este uso sea menor al 40%, bueno, no se podrá denominar teletrabajo, y obviamente pues tendrá que tener condiciones de un trabajo solamente a domicilio, ¿no? Bueno, entonces también es importante establecer que para ese teletrabajo, obviamente las condiciones de trabajo no son iguales que un trabajo normal, por así decirlo, ya que en estas condiciones de trabajo, de acuerdo a nuestra ley, debe existir establecido el equipo e insumos de trabajo que se le van a entregar a la persona bajo esta modalidad, ¿no? Es decir, pues no sé, computadora o a lo mejor algún dispositivo, ¿no? Que le permita conectarse. Y también estas condiciones deben incluir la descripción y el monto que el empleador debe pagar a la persona trabajadora por el concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo, ¿no? Es decir, el pago de servicios como de telecomunicación, de la parte proporcional de electricidad, ¿no? Toda vez que, bueno, estos gastos que generan los equipos de cómputo, ¿no? O el internet, pues obviamente se los está ahorrando el empleador, y lo menos que podrá hacer es
recompensar esos gastos, ¿no? Compensar esos gastos que está haciendo el trabajador. Y también dentro de las condiciones tenemos que deben existir mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como una duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos establecidos por la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido de estos mecanismos de contacto y supervisión, es importante que se debe garantizar el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo esta modalidad y respetar el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales, ¿no? En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo, de hecho, establece que solo excepcionalmente o de manera extraordinaria se podrán utilizar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo, ¿no? De manera extraordinaria, a lo mejor pues, se presenta alguna situación y excepcionalmente, bueno, será en aquellos trabajos donde por el tipo de trabajo sea necesario la utilización de estos dispositivos de vigilancia, ¿no? Continua. Bueno, además existen ciertas obligaciones del empleador y que tiene que ver mucho con los derechos del trabajador, del teletrabajador. Entre estas obligaciones está el implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y los datos utilizados por el trabajador, ¿no? Entonces, pues obviamente muchas veces en estos teletrabajos, pues hay sistemas o plataformas de la propia compañía que pueden almacenar o pueden recopilar cierta información, ¿no? Entonces, el tratamiento que se haga de esa información, de esos datos personales del trabajador, obviamente tiene que tener mecanismos, los mismos mecanismos que se tuvieran respecto a los datos personales de acuerdo a las leyes en materia de protección de datos personales que haya. Y también tiene que haber o tiene que establecerse mecanismos de capacitación y asesoría necesarios, justamente para garantizar que haya una adaptación, que haya un aprendizaje, que haya un uso adecuado de las tecnologías de la información. Y en especial para aquellas personas que cambien de presencial a teletrabajo. Si bien la Ley Federal del Trabajo dice que este cambio de tipo de modelo de trabajo es voluntario, bueno, sabemos que por la pandemia, pues más que voluntario fue en muchos lados obligatorio, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta el momento histórico en el que sucede esta reforma, porque si bien esta reforma es de enero de este año, pues obviamente la pandemia inició casi un año antes, ¿no? Y que para ese entonces no había una regulación adecuada, ¿no? Entonces, tenemos que entender esa historia legislativa para entender por qué se están ya adaptando estas obligaciones al empleador. Y hay otra obligación que me parece muy importante. Hay muchas, ¿no? Que son muy parecidas o que son las mismas que para trabajos que no son a distancia, pero estas son las más importantes en teletrabajo. Y la última que me parece de las más importantes es respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues hay que entender el derecho a la desconexión digital, ¿no? El derecho a la desconexión laboral, como este derecho que tienen los trabajadores de no conectarse o desconectarse de las tecnologías de la información y comunicación, así como del uso de dispositivos digitales utilizados para el trabajo durante su tiempo de descanso, durante los permisos que tomen, durante las vacaciones que tengan, ¿no? Protegiendo especialmente, por una parte, el derecho al descanso y por otro lado, el derecho a la intimidad, ¿no? Y lo anterior tiene sentido, dado que pueden surgir factores de riesgo psicosocial, es decir, condiciones negativas que afecten no solo la capacidad del trabajador en el desarrollo de su trabajo, sino también en su salud, ¿no? Y en otros aspectos que hagan que, obviamente, el trabajador no rinda de la misma manera en el trabajo y pues a ninguna de las partes le conviene, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, hay que entender dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Aquí en México, bueno, es reciente, como les mencioné, es de enero de este año, esta reforma de teletrabajo. No sé en otros países de Latinoamérica cómo esté el avance en ese sentido. Ahorita más tardecito tendremos un tiempo para platicar de ello. Pero
sí me parece importante mencionar que todavía no hay una regulación completa, ¿no? En los trabajos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, porque si bien es cierto, actualmente ya está regulado el teletrabajo, pues aún siguen existiendo muchas lagunas en el derecho para que esté regulada la realidad social en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, principalmente a las plataformas que ofrecen pues, tres tipos de servicios, ¿no? Que sería la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, como es el caso pues de Uber, ¿no? Bueno, de todas estas empresas de transporte terrestre y de entrega de comida o entrega de bienes en general, pues igual, como es Uber Eats, Didi, Rappi, ¿no? También plataformas como la prestación de servicios de hospedaje, que vendría a ser el caso de Airbnb, de todas estas plataformas que hay una especie de economía compartida, que es el término que actualmente se está utilizando, y también pues de cierta manera la enajenación de bienes y prestación de servicios que ofrece Amazon, pero a través de comerciantes que son quien realizan prácticamente todo el trabajo y Amazon solamente sirve como un medio para publicitar esos bienes, ¿no? Entonces, bueno, no hay una regulación clara en muchos países de la región sobre las condiciones de trabajo y sobre los derechos laborales para las personas que se dedican justamente a esto, a repartir comida, hacer viajes, etcétera, y que tuvo un gran crecimiento durante estos años de pandemia. Aquí en México, lo que se está haciendo es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya está buscando la manera de si bien no modificar la ley, porque obviamente eso conlleva a un proceso legislativo largo, ¿no? A que tanto las dos cámaras que conforman aquí el Poder Legislativo en México se pongan de acuerdo, hagan la iniciativa de ley, hagan la aprobación, ¿no? Y bueno, que hagan todo este esquema legislativo, sería muy complejo y el problema es que como existe un auge de este tipo de empleos, obviamente lo que se necesita son respuestas rápidas. Entonces, lo que se está proponiendo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es adecuar nuevos planes de salud, de vivienda y en general de seguridad social que sean más flexibles para que los institutos encargados de la seguridad social permitan a que este tipo de trabajadores puedan integrarse justamente a un régimen en el que al menos los derechos a la vivienda y la salud digna se encuentren protegidos. Pero bueno, eso es todo de mi parte. Paco, Sandra, no sé si tiene algo que agregar como conclusión. Sí, muchas gracias, Benjamín. También en esta parte de hacia dónde vamos en cuestión educativa, vamos, bueno, vayamos sentando las bases para la generación de una política pública que garantice esta parte de acceso a las tecnologías para una correcta implementación de los modelos de educación híbrida. Si bien antes han tenido diferentes programas a lo largo de la historia para la consolidación de implementación de tecnologías en el aula, hoy en día deben de ser mucho más específicas para poder proporcionar tanto a maestros como a estudiantes las herramientas necesarias tanto de conexión como de acceso para la educación. Asimismo, a través de otros organismos que van relacionados hacia el trabajo, como lo pueden ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, una evolución o un parámetro para poder evolucionar estos modelos de trabajo, contemplando siempre este factor humano entre humano digital que permita a las personas realizar un análisis de sus habilidades y sus factores psicosociales para su relacionamiento con la tecnología, ¿no? Si bien hoy tenemos una norma que habla específicamente sobre riesgos psicosociales, no contempla esta parte del análisis en cuanto al procedimiento digital que deben de tener con respecto a sus labores, ¿no? Si bien es al libre albedrío la interpretación que pueden llegar a tener las empresas sobre esto, es importante empujar estas iniciativas sobre las afectaciones que pueden tener no tener acceso a Internet o no contar con las herramientas necesarias para realizar cuestiones de trabajo, ¿no? Sin más, le dejo el micrófono abierto a todos ustedes para que puedan contarnos, a grosso modo, cuál es la situación que viven dentro de sus países o si quieren realizar alguna pregunta a nosotros, a todo el panel, estamos abiertos para responderlas.
Oye, Sandra, respecto a lo que expusiste, ¿no nos ayudas con alguna conclusión que tuvieras? Claro que sí, justo estaba pensando compartirles que tenemos que pensar acerca de cómo ahora dentro de la culturalidad tenemos que hacer un parámetro bien amplio de lo que ahora se va a significar el tema de la educación y el trabajo. Es súper importante saber constituir que ahora nuestra vida cotidiana cambió y los modelos institucionales de esa educación van a ser completamente distintos, ¿no? Como bien se comentaba, pues el trabajo ahora está en nuestra casa y nuestra casa está en el trabajo. Entonces es súper importante también aunar que si bien estamos adaptándonos, no, esta sociedad va a ser muy difícil que vuelva a tener la cotidianidad de antes, porque ya nuestros temas de adaptación han sido muy rápidos, muy amplios y en beneficio de todos, ¿no? Entonces, creo que me quedo con eso, creo que les comparto ese tema de que van a van a tener que haber más cambios desde lo social, lo global y de manera individual también podría decirlo. Y bueno, sí, me gustaría muchísimo que nos platiquen, no sé, Lau, si estás por ahí o alguno de los compañeros que nos platiquen cómo viven el teletrabajo en su país, cómo se vive la educación en su país, porque tengamos en cuenta que dependiendo del contexto social, histórico y la manera y forma y la culturalidad de un individuo es como se lleva a cabo este proceso. Entonces estaría súper padre que nos pudieran compartir su experiencia desde lo que están viviendo. Muchísimas gracias por todo. Buena tarde. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos la mano de Laura, después voy a preguntar algo más. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los tres panelistas por la información, de verdad muy completa. Pues aquí en Colombia hemos tenido un tratamiento diferente, tanto en la educación como en el trabajo, en materia de teletrabajo y de todas las circunstancias que han pasado por la pandemia. En este contexto, pues también el gobierno ha tratado de limitar y de hacer nuevas normas, de más que todo estado de emergencia, porque es una emergencia sanitaria que hay a nivel mundial. Y estas medidas han hecho que cambie la forma de ver el trabajo y la educación. Y yo creo que no es una pauta que va a ser temporal, sino que ya va a marcar la evolución totalmente de lo que es la educación y el trabajo de aquí en adelante. Ya no va a volver a ser igual. Entonces, digamos que en Colombia se ha dado diferente reglamentación que da a los trabajadores más que todo como ciertos beneficios e impulsar a los empleadores a que den el trabajo en casa, motivar el trabajo en casa. Muchas empresas han acogido dichas normativas y han hecho que sus empleados ahora trabajen desde sus casas, cambiando el tema de la contratación y pues también ellos teniendo un ahorro en materia de, digamos, de servicios públicos o de instalaciones que tendrían que prestar para que los trabajadores vayan. Claramente es una implementación que hace falta desarrollar, hace falta ver muchas condiciones tanto de trabajo como estudio en materia de derechos laborales y derechos humanos. Y yo creo que es un proceso que en Latinoamérica se está acogiendo y que llegará a cierto punto donde esta implementación estará como más afín o más acorde a los derechos humanos, que es como el principal motivo para hacer estos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. No sé si quieres contestar, Sandra, o puedo preguntar. Pueden preguntar. Ok. Bueno, creo que tengo dos temas en mente. Por un lado, para agregar lo que estaba contando Laura, es que, por ejemplo, en el caso de Argentina, apenas empezó la cuarentena, bueno, han implementado lo del teletrabajo sin una norma previamente.
pero por ejemplo no lo han tenido en cuenta como un costo que tenía que afrontar el trabajador, porque muchas veces ese trabajador no tenía quizás una computadora, digamos que aguante, no sé, Zoom o alguna de esas otras aplicaciones, o que directamente no tenga un dispositivo más allá que un celular. Eso por un lado, y por el otro lado, con respecto a la educación, puedo comentar el caso, bueno, de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, que ha pasado, por ejemplo, que hay una diferencia entre las universidades públicas y privadas, porque en el caso de las públicas, por ejemplo, no han pagado la licencia del Zoom, que, bueno, ustedes saben, suele ser bastante costosa para universidades públicas. Entonces, ha pasado muchas veces que los estudiantes han tenido, no sé, por ejemplo, clases que deberían ser de hora y media o de 2 horas que han durado 40 minutos, sin grabación, sin poder luego acceder a esa información. Entonces, también hay una afectación bueno, al derecho a la educación. Así que básicamente para plantear esos comentarios. Muchas No sé gracias, si hay Ailén. más. Ok. Sí, me parece que está Glens. Adelante, Glens. Gracias, Ailén. Hola, buenas tardes a todos. Mil gracias por expositores por lo compartido desde el punto de vista de, al menos de nuestro país. Acá en Panamá, debo comentar que también fue muchas personas cuando lo dieron el remoto estaban como contentas porque pueden estar en su casa, por el peligro, y ahora como que está todo volviendo a la normalidad, en parte, varias empresas quieren volver, pero ya como que muchos, tanto lo digo por los amigos que conozco, no quieren como volver a estar en un lugar físico. También quisiera agregar algo de, durante ese momento en que empezó todo a ser remoto, tanto trabajo y clases, sí vi que los aumentos de la laptop y de tablets eh, aumentaron de precio y a la vez se acabaron en los stocks. Casi no había en ningún lugar cuando se quería comprar computadoras o, o esto para las clases. De igual también, debido a esto también, a este cambio de hacia dónde vamos, también noté que hubo mucha más seguridad en sentido de las personas comprando a domicilio, porque muchas personas antes no di que no, y si me roban la plata, y si es mentira, mi tarjeta, ya hoy en día es tan normal decir, no, vamos a pedir un Yapi, vamos a pedir un pedido ya. Y algo más para comentar también que noté, que estuve trabajando en la parte de voluntariado con un grupo que de los Scouts, cuando estuve en sesión con adultos en este grupo, varias veces me llamaban, Glenn, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo conectar acá? ¿Cómo hago? Mira que mi micrófono, mira que no sé qué. Casi como 3, 4 personas antes de sesiones yo les ayudaba. Cuando hubo sesión, hacían los niños. Cuando llegué estaban todos ya listos. Se dio la actividad y en un momento el Zoom se cayó. No pasó menos de un minuto cuando todos los niños estaban conectados. Entonces ahí se ve también cómo los niños se adaptaron o tienen conocimiento mucho más fácil de las herramientas tecnológicas. Y solo quería agregarles eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Glens. Y sí, efectivamente, bueno, gracias, Lau, gracias, Ailén. Sí, efectivamente, pues depende del contexto sociocultural, cómo se desenvuelve cada una de las labores del trabajo, de la educación e inclusive de la familia, ¿no? Efectivamente, pues ahorita se tiene que trabajar en temas de derechos humanos y el teletrabajo, seguirnos readaptando en la educación y en el trabajo. Sí, subieron los precios y también subieron los fraudes online, ¿no? Justamente por el tema de que muchas personas no podían salir de su domicilio y al comprar vía internet, pues como sabemos, muchas personas no están familiarizadas aún con las compras online. Entonces muchas de ellas sufrieron fraude y pues sí, los precios puedo decir que prácticamente de todo y más en temas de salud y en temas digitales subieron muchísimo, ¿no? Entonces, haciendo la comparativa y les agradezco muchísimo que me estén retroalimentando con su observación participante desde sus países, pues sí, estamos viviendo un tema en donde tenemos que seguir digitalizándonos y vamos a seguir readaptándonos. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al excelente panel que hemos tenido el día de hoy. Yo quería también agregar un poco más lo que Glenn había mencionado, porque yo también soy de Panamá
pues la educación a distancia. Quería expresar un poquito más sobre lo que fue la educación a distancia. Acá en Panamá tenemos la sede regional de Latinoamérica de la UNICEF, donde ellos han hecho estudios utilizando encuestas a hogares. A partir de eso han hecho 3 encuestas, la tercera fue en julio de este año, y los resultados salieron fue de que la mayoría el 69% de los encuestados en los hogares, más que todo utilizan un celular para recibir sus clases a distancia. En Panamá todavía no hemos regresado a la escuela presencial, y a muy pocas escuelas se ha hecho un regreso gradual, pero no todas las escuelas todavía están al 100% en presencial. Por ende, unos estudiantes puede que estén todavía en clases virtuales y otros estén en clases presenciales. Pero esto ha hecho de que pues, prácticamente los estudiantes hayan tenido que cambiar este rol donde eran simplemente receptores de información a ser a estudiantes de aprendizaje muy activo. Y pues los docentes han tenido también que reinventarse, como lo había mencionado, creo que fue Sandra la que lo mencionó, que los docentes tuvieron que reinventarse para que los estudiantes no perdieran este interés o la atención. Se hace muy difícil para ellos, y al final lo que la UNICEF hace un llamado a que en el país se reabran las escuelas, porque la educación está desmejorando mucho, y esto hace de que pues prácticamente se atrasen la educación de nuestros jóvenes, y pues al final puede impactar a la comunidad en sí en el futuro. También el teletrabajo en Panamá sí teníamos estaba en debate todavía una ley del teletrabajo, pero nunca le dieron prioridad hasta que realmente ocurrió la pandemia, que simplemente la pasaron nuevamente, se saltaron, le dieron mucha prioridad a esto e implementaron una política de teletrabajo en Panamá, donde hablaban sobre cuáles eran los derechos de los trabajadores, las obligaciones del empleador también. También se establece de que pues, prácticamente cuáles serían las normas del teletrabajo, que destacar más bien cuáles son las nuevas modalidades de trabajar en el país. Entonces ha sido pues una fase muy interesante. Lo que ocurrió en Panamá, pues prácticamente se implementó esta política de teletrabajo, y en las escuelas pues todavía no se ha retomado esta presencialidad que de verdad pienso que se nos urge demasiado, no tanto solo por los niños, sino que también a los estudiantes en universidades también les cuesta mucho retener como que esta modalidad o retener mucha información. Eso es lo que quería aportar de mi parte. Muchas gracias, Miguel. También retomando esta parte de reinvención, por ejemplo, muchos de los profesionales a lo largo también de este tema, pues también se vieron en la necesidad de reinventarse, ¿no? En esta frase de reinventarse a morir. Por ejemplo, dentro de la industria en la que yo trabajo, que es la industria de la salud, que es donde se enfoca la agencia en la que laboro, pues nosotros nos dimos cuenta que los médicos son una parte que tuvo que también reinventarse, tuvo que recapacitarse en estos temas digitales para poder tener temas de consulta remota, ¿no? Poder ayudar a sus pacientes que pues se veían en esta situación de peligro por la pandemia, de poder acudir a un hospital para consulta médica. Ahora puedan utilizar estas herramientas digitales de videoconsulta como lo son Zoom, Webex, o estas plataformas ya más concisas en temas de telemedicina que no necesariamente los pacientes tengan que descargar un software en específico, sino que desde la plataforma puedan acceder a este servicio. Tuvieron que también adquirir esos conocimientos, ¿no? De cómo generar perfiles, cómo generar estrategias de contacto con sus pacientes, a la par que las farmacéuticas, toda esta gama o rama del comercio, de su negocio, pues también tuvo que reinventarse, ¿no? Tuvo que adquirir todas estas habilidades digitales de contacto para poder proporcionar al médico las herramientas de información, para poder ayudarlos a los temas de prescripción, ¿no? Que es algo que también nos vamos a encontrar con muchas otras profesiones a lo largo de un gran análisis que podamos realizar a nivel Latinoamérica,
y que pues vamos paso a paso en la consolidación de eso, ¿no? De poder generar estas comunidades que puedan ser solidarias en cuanto a darnos esta formación que necesitamos para poder generar nuestro trabajo de una forma mucho más profesional. Muchas gracias. Perdón, adelante, Benja. No, de hecho, justamente sobre lo que habla Paco de la reinvención de profesiones, sí, creo que sucedió con todas las profesiones. Desde mi punto de vista personal, como abogado, pues también nos pasó en la cuestión jurídica. Pues si bien ya empezaba a haber una transformación digital en la manera en que se ejerce la justicia, todo no era tan evidente, ¿no? Aquí en México se divide por estados, el país, y habían uno o dos que ya empezaba a tener una justicia digital, ¿no? Ya habían tribunales digitales. Sin embargo, a partir de la pandemia, pues obviamente algo que yo había deseado ver desde hace mucho tiempo y que se empezó a notar fueron las audiencias a través de distintas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, de repente, que en un acuerdo del juzgado te digan, oye, ¿sabes qué? Pues, por favor, pon tu correo electrónico y tu WhatsApp para la notificación de este acuerdo, o sabes que este es el link para que accedas a la audiencia. Entonces, sí, realmente, bueno, es una transformación que se dio en todas las profesiones y que también puede afectar, ¿no? O puede haber una codependencia a la tecnología, y que de hecho por ahí Eileen lo menciona en el chat, ¿no? Con lo que pasó la semana pasada con todas las redes sociales, ¿no? Y con todas estas personas pues que trabajan por sí solas y que a través de las redes sociales hacen su trabajo diario. Bueno, también ver qué es lo que va a suceder y también de qué manera las distintas autoridades en materia de trabajo y previsión social pudieran poner pautas, o incluso se me ocurre que determinadas estrategias o incluso multas a la mala infraestructura de los proveedores de servicio, ¿no? Porque al final, pues, y ya estamos hablando de una codependencia y de una necesidad tecnológica para poder desarrollar las actividades diarias, ¿no? Y el hecho de que a lo mejor no funcionen como debieran funcionar, pues obviamente eso puede afectar los derechos y obligaciones de los trabajadores. No sé si quieren agregar algo al respecto. No, por mi parte sería todo. Y sí, efectivamente, bueno, en esta semana nos dimos cuenta cómo las plataformas digitales que apoyan a varias familias, porque muchos de las personas pues hacen, venden cosas a través de distintas de redes sociales, bueno, fueron muy afectadas, ¿no? Efectivamente lo que decía Eileen, lo que decías tú, Benja, y por mi parte sería todo. No sé si Paquito, Benjamín o alguien más de la audiencia quisiera agregar algo más. Por mi parte estamos ok. Si hay alguna otra pregunta, podríamos avanzar con el tema. Les dejo en la liga de donde Perdóname, están. creo que Miguel por ahí tiene otra pregunta. Adelante, Miguel. Y David también. No era una pregunta, era un aplauso virtual para darle igual las gracias a todos por su tiempo y tener la gentileza de venir este día de manera voluntaria a hablarnos sobre estos temas que son tan interesantes, sobre todo en estos tiempos. Que muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Miguel, por también estar en este panel, tener la presencia aquí es un punto muy, muy importante para todos. ¿Por qué? Porque nos pone de facto que queremos ser actores de cambio, y eso es a donde vamos, ¿no? Ser estos actores de cambio que procuran estos temas de Internet para llevarlos a nuestros países, abrazarlos y formar desde nuestra trinchera las estrategias que puedan ayudar a nuestras sociedades a generar proyectos en pro de esto, ¿no? ¿A qué te dedicas, Miguel? Perdón. Bueno, yo soy acá en Panamá ingeniero en sistemas. Oye, y desde tu profesión, digo, obviamente los ingenieros en sistemas pues están más desarrollados en esto de transformación digital y en eso del trabajo, pero ¿tú crees que incluso hubo algún avance al respecto en tu profesión?
Sí, de hecho, pues desde donde yo estoy, sí ayudamos a muchas empresas a lo que fue la transformación digital. No todos contaban con, no todos estaban preparados para esto y poder ayudar a muchas empresas locales a poder seguir trabajando ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para nosotros como para ellos. Y pues de mi parte, sí me ha interesado seguir aprendiendo más sobre el tema de los derechos digitales, gobernanza de Internet, la seguridad digital, porque ahora empezamos a trabajar con datos de clientes de otras empresas, pues que igual en Panamá también tenemos, también a raíz de esto también salió una ley de protección de datos, que pues ha sido muy bueno que se haya implementado y pues asegurarnos de que las empresas y estos emprendimientos nuevos también estén al tanto de todas estas políticas y que sepan cómo proteger la información de sus clientes. Así que sí han habido muchos avances acá en Panamá en ese aspecto. Pero todavía estamos empezando, todavía nos queda mucho más por aprender. Sí, no, yo creo que a toda la región, hace rato me quedé con un comentario que dijiste y justamente pasó lo mismo aquí en materia legislativa. O sea, ya existían las propuestas, ¿no? Pues estaban pues, paradas pues ahí en las aprobaciones y una vez que se dio esto y que hubo esa incertidumbre de todos los trabajadores y de qué iba a pasar y que si se trataba de una emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, pues les tocó modificar todas esas leyes y poder sacar esa reforma en materia de teletrabajo. Pero bueno, muchas gracias por tu participación. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Mira un usuario por ahí. A ver, adelante. Laura, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? Gracias, sí, tengo una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que digamos sea el trabajo después de que la pandemia acabe, bueno, en materia de educación y en materia de trabajo? ¿Creen que es conveniente seguir con un sistema como, o sea, que sea virtual y al mismo tiempo presencial, dinámico, o volver realmente a la presencialidad? ¿O cómo creen ustedes que va a evolucionar este tema después de que ya la pandemia se haya levantado? Híjole, no sé, la verdad es que no sé si en poco tiempo se va a levantar o más bien las consecuencias de la misma se vaya a levantar, porque yo creo que realmente hubo un cambio de paradigma, ¿no? Entonces por ahí te voy a recomendar un libro de Davat que habla justo sobre, digo, es una cuestión un poquito más económica, pero justo habla sobre el capitalismo en relación con la inserción a las nuevas tecnologías. Y lo que quiero decir es que la verdad es que muchos trabajos ya van o los que se puedan, ya van a ser totalmente a distancia y va a existir la modalidad híbrida. Yo la verdad dudo mucho que los países tengan un retroceso, al menos en materia de transformación digital. Y bueno, con respecto a las escuelas, me parece importante y que por ahí lo mencionaron hace ratito, aquí en las escuelas públicas, también como mencionó Eileen, es complicado, ¿no? Es complicado el pago de plataformas y aquí lo que se hizo, al menos en educación básica, fue que lo hicieran a través de la televisión, ¿no? A través de la televisión pública. Los canales establecieron ciertos horarios para que de determinados cursos se impartieran, o determinadas materias se impartieran a través de esos canales, clases, ¿no? Por lo que respecta a las universidades públicas, pues si bien algunas suspendieron labores, otras, bueno, procuraron buscar la manera de establecer la manera de trabajar, ¿no? Por lo que respecta a la UNAM, la UNAM ya tenía un sistema, bueno, refiero a la UNAM porque digamos que es la más grande y representativa de México, ya tenían un sistema, ¿no? A distancia, pero toda la gente que iba presencial, solamente es
muchísima gente y la plataforma no iba a sostener eso. Entonces sí tuvieron que haber ciertas modificaciones en la estructura de las plataformas que habían, implementar nuevas medidas y así poder hacerlo. Por lo que respecta a las escuelas privadas, pues algunas también tuvieron que suspender, porque a lo mejor, o algunas cerraron incluso, ¿no? Porque a lo mejor no tenían los recursos suficientes para poder pagar, a lo mejor estas plataformas, o pagar incluso lo que cuesta el arrendamiento de los locales donde están, ¿no? Pero las que sí, digamos que sobrevivieron, pues sí buscaron la manera de seguir existiendo, de funcionar, ¿no? Y a mí me tocó ver cómo en escuelas de educación básica privadas, pues sí, como decía hace rato, no me acuerdo quién lo mencionaba, pues los maestros de repente no sabían ni cómo llevar a cabo las clases, ¿no? O ponían el pizarrón en la plataforma y ya los alumnos se le estaban rayando, o muchas cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, creo que la clave está en sí fomentar o que haya una reforma educativa en la que sea necesaria la inserción de tecnologías de la información. Muchos hablan sobre estas, que la población se divide, ¿no? En estas personas que son nativas, ¿no? Nativas digitales, y las que no. Sin embargo, el hecho de que, entre comillas, tú seas nativo digital, no quiere decir que tengas una educación digital o una educación tecnológica, ¿no? Entonces creo que sí es necesario una reforma educativa en la que no solamente se le enseñe cómo usar un dispositivo a una persona, sí, a los jóvenes, ¿no? O a los niños, sino que más bien realmente se les dé una verdadera educación, ¿no? De qué manera utilizar esos dispositivos, sus datos, ¿no? Sí enseñarles este aspecto de la responsabilidad que conlleva, ¿no? El uso de la tecnología. Pero bueno, en general ese es mi punto de vista. Yo creo que no vamos a regresar al formato anterior. Quizá en algunos sectores que es necesario, sí, pero en los que es posible el sistema híbrido, o en los que es posible ya una transformación digital, creo que va a ir en ese sentido, pese a que termine la pandemia. No sé si, Eileen tiene ahí algo que agregar. Muchas gracias, Benjamín. La verdad que yo sigo pensando en, bueno, distintas situaciones en Argentina. Por ejemplo, estaban hablando de que la gente empezó a comprar, computadoras y distintos dispositivos. Y, por ejemplo, acá la verdad que ha pasado casos de que, bueno, había muy pocas computadoras, o computadoras que estaban defectuosas también. Me ha pasado a mí, que han aumentado los precios también. Bueno, la verdad que era como muy difícil conseguir la tecnología, eso por un lado. Después, con respecto a las escuelas, en el caso de Argentina seguro escucharon eso de, una de las cuarentenas más largas. Entonces, la verdad que los chicos tuvieron ¿cómo decir?, menos cantidad de días de clases. Creo que son 120 al año, si no estoy mal. Y la verdad que tuvieron menos que eso, y ahora están viendo cómo compensar, no sé si que asistan los sábados, algo así, pero bueno, de todas maneras, uno ve que es como que también ha repercutido en el rendimiento de los chicos, ya que bueno, es como que, como estaba contando Sandra, creo que era que les resulta un poquito más difícil entender los distintos contenidos, porque bueno, la verdad que no es lo mismo a tener a la maestra, al profesor, que le enseñe, que tenga esa cercanía también, que es esa parte social que nos ha faltado. Y con respecto a la parte de teletrabajo, creo que sería interesante ver que también sea incluido en las futuras reformas de leyes laborales, en cuanto a que los distintos sindicatos y trabajadores puedan negociar en cuanto a lo que implica ese gasto del trabajador, ya sea para conectarse a internet o para tener de distinto equipamiento tecnológico para cumplir con su labor. No sé si había más comentarios.
Creo comentarios de agradecimiento. Bueno, yo también aprovecho a agradecerles porque la verdad aprendimos mucho hoy y también hay un comentario de Raidme. No sé si quieres que lo lea o quieres explayarte un poco más. Ok, bueno, Raime nos dice, dame un segundito, dice, en países donde existen problemas de conectividad como Venezuela, la desconexión ha propiciado que se presente la deserción de la educación primaria y hasta universitaria. Y en eso sí, también estoy de acuerdo que ha pasado en Argentina, más que nada en barrios vulnerables. Sí, ahora le paso la palabra a Benjamín y al equipo, por si quieren agregar algo más. Paco, Sandra, ¿tienen algo más que agregar? Con respecto a lo que comentaba Raidme, sí, efectivamente, pues la deserción escolar fue muy, muy grande. Como lo vimos en en los números que les pasé, pues sí, hay una deserción inmensa. Algo que yo observaba mucho es que aquí en México solo tenían un dispositivo para los diferentes, sí, por ejemplo, si el papá tenía un celular, lo utilizaba para sus 2 hijos o 3, ¿no? Y los que no tenían internet iban al C5. El C5 es como una cámara de vigilancia que contiene internet. Entonces, varios de ellos también utilizaban el internet gratuito que daba el gobierno para tomar sus clases online. Como bien lo comentaba Eileen, pues todavía tenemos mucho que trabajar en ese tema porque pues la gente no tiene acceso, ¿no? Y por lo que noto en cada una de sus intervenciones, que agradezco mucho, pues sí, América Latina aún tiene que dar mucha pauta y muchas cosas para que no tengamos esas brechas digitales. Y sería todo. Les dejo en el chat el link de los estudios de la asociación que pueden descargar de manera gratuita, y cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Paco, Muchísimas gracias. Sí, Benjamín. No, quería saber si Paco tenía algo más que agregar, sino para cerrar. No, ya sería como todos, a lo mejor nada más retomar este punto de Lau, que en ese sentido, igual también retomando lo que habías comentado, yo personalmente considero que el retorno al trabajo o esta parte híbrida, pues va a depender mucho del modelo de negocio de cada empresa, ¿no? O sea, vamos a ver quienes iban a regresar formalmente a trabajar en la oficina y otros que a la par, pues van a tener que adaptarse a este nuevo modelo, a esta nueva realidad que nos persigue en cuanto a regresar a las oficinas o delimitar nuevamente nuestros espacios de trabajo con respecto a nuestra vida personal, pero pues es un proceso en el cual vamos a estar trabajando en estos últimos meses, que es lo que consideran muchos ya el tema final de la curva para el tema pandemia, pero pues no hay nada escrito, todavía faltan muchas cosas y muchas vertientes que analizar, muchos factores en los cuales fijarnos, y pues sin más les agradezco a todos que hayan atendido este panel. Cualquier cosa, mis redes sociales las pongo ahorita en un momentito en el chat, y estamos en contacto para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Benjamín y equipo. Voy a leer el comentario de Raime antes de cerrar esta sesión, que dice: en países como Colombia, algunas empresas grandes están adoptando el esquema híbrido para puestos no esenciales. Así que es un buen dato para tener en cuenta también. Y ahora me parece que podríamos hacer un mini recreo de 5 minutos por lo menos. Y bueno, así pueden tomar un poquito de agua, un té y volvemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias a todos. Gracias a todos. Buena tarde.